digamos, esa situación, ese análisis. Buenos días. En cuanto a que nuestro Código de Comercio, pues data de 1970, han existido dos códigos anteriores, dos códigos pues creados en Guatemala, como es el Código de 1877, el Código 1942 y el actual código que es el Código de 1970, que es el 2-70 del Código del Congreso de la República. Y veíamos que pues no inicia con un libro propiamente, existe un título preliminar, algo que es raro muchas veces en los códigos, por ejemplo el Código Civil, que de una vez nos vamos al libro primero y luego el libro segundo y así, hasta los libros que contiene el Código Civil. Nuestro Código de Comercio contiene un título preliminar. Hay cuestiones previas, cuando establece que es un título preliminar es porque hay cuestiones previas que se tienen que saber para poder ahondar ya dentro de los libros. Y dentro de las cuestiones preliminares, pues tenemos el artículo 1 con relación a lo que va a regular nuestro Código de Comercio. ¿Cuál es la razón de ser del Código de Comercio? Incluso ahí vemos una definición de lo que es el derecho mercantil. Cuando vemos que el artículo 1 pues va a regular al comerciante como un profesional, porque ahí vemos las teorías, que hay teorías en cuanto a cómo encajar al comerciante, y establecíamos que el comerciante pues debe reunir ciertos requisitos para tener la calidad de comerciante, y esas calidades pues, me la da el artículo 2, con el artículo pues, que regula el tema de la inscripción, que es obligatorio que yo me inscriba. Obligatorio, ¿por qué? Porque si yo no me inscribo, pues decíamos que usted puede ser que ejerza actividades de comercio, pero realmente no tiene la calidad jurídica, la calidad de hecho la puede tener de ser comerciante, comerciante de hecho, o un comerciante informal, como muchas veces se dice. Pero realmente ser comerciante debidamente inscrito, eso le da la calidad a usted de ser comerciante. Y es algo interesante. Por ejemplo, en procesal civil, vamos a ahondar un poco en todas las áreas del derecho. Cuando usted en procesal civil, por ejemplo, coloca usted en las demandas, recordarán ustedes que una demanda, y eso ustedes ya lo estarán viendo o ya lo están estudiando, las demandas, cuando usted va a plantear una demanda, redacta una demanda, el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil me establece los requisitos de un escrito inicial, y la demanda es un escrito inicial. Y dentro de los requisitos me solicita 6 requisitos. Y uno de los requisitos que me está solicitando es la profesión u oficio. Ahora imagínese que usted va a colocar profesión u oficio comerciante. ¿Y qué sucede? Y usted realmente no está inscrito en el registro mercantil, la otra parte va a interponer una excepción de demanda defectuosa. ¿Por qué? Porque si solicitamos al registro mercantil, usted no tiene la calidad de comerciante porque no está debidamente inscrito. Esa es la consecuencia. Si vemos, por eso es necesario que usted se inscriba. Porque si usted en una demanda coloca yo soy comerciante, la otra parte investiga y usted no está inscrito en el registro mercantil, es una excepción de demanda defectuosa, porque no cumple con los requisitos que establece el artículo 61. Entonces vemos que hay que tener cuidado en esa situación. Todos podemos ejercer el comercio, pero ya desde el punto de vista procesal, o desde aquel punto de vista donde usted debe colocar la profesión de oficio, debe acreditar. Entonces eso hay que tener ese cuidado. Ahora, decíamos entonces que el artículo 1 pues me va a regular el tema. Por favor, todos en su artículo primero del Código de Comercio. No vamos a ir analizando artículo por artículo, pero por lo menos hay artículos que sí son necesarios comprenderlos para ver la magnitud del derecho mercantil. Entonces, el artículo primero me establece la aplicabilidad. ¿Qué significa? Cuando vemos el título preliminar, es porque es aplicable a los 4 libros. Este título preliminar se aplica a los 4 libros, porque en sí, si ustedes se percatan, ese título preliminar del artículo 1 al artículo 5 me está regulando todos los demás libros, me está refiriendo todos los demás libros, porque si vemos, por ejemplo, el artículo 2, ¿qué me establece? Comerciantes. Me establece que va a haber comerciantes individual y un comerciante social. El artículo 3 refiere a comerciantes sociales. El artículo 4 me refiere a cosas mercantiles. ¿Y dónde están reguladas las cosas mercantiles? ¿En qué libro están las cosas mercantiles? Libro tercero.
en el libro tercero. Pero ya el artículo 4 me está refiriendo que va a existir un libro que va a regular el tema de las cosas mercantiles. El libro quinto, el artículo 5 me regula los negocios mixtos. ¿Y dónde tenemos regulado los negocios jurídicos mercantiles? Los contratos como una especie de negocio jurídico. ¿En qué libro estará regulado? Del Código de Comercio. En el libro cuarto. Entonces vemos que ese título preliminar tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque me está dando una panorámica, me está dando una introducción de lo que va a estar regulado en los demás libros, de cómo se distribuye la regulación del Código de Comercio. Y entonces el artículo primero me establece los comerciantes en su actividad profesional. El comerciante es un profesional. Es la teoría del profesional. Los negocios jurídicos mercantiles. Hablábamos el sábado pasado de que no es lo mismo hablar de contratos. Permítanme un minutito. Permítanme un minutito. Disculpen la interrupción. Les decía entonces que hablábamos del negocio jurídico y no podemos confundir el término negocio jurídico con contrato. Esa palabrita negocio no nos cabe, no puede haber confusión. El término negocio es por la doctrina alemana. No es porque lleve implícito en un negocio jurídico el lucro. Si no, vea usted por qué existen negocios jurídicos que pueden ser gratuitos, que no necesariamente lleven un lucro. Luego tenemos las cosas mercantiles. Dentro de las cosas mercantiles decíamos, tenemos la empresa mercantil, los títulos de crédito y algo muy interesante. No podemos confundir y hay que tener ese cuidado también, porque aquí hay que ir viendo aspectos interesantes. No se puede confundir la palabra, el término empresa con sociedad. Por favor, no confundamos eso. No es lo mismo hablar de empresa que de sociedad. ¿Por qué? Porque la empresa, ¿qué es? ¿Qué será la empresa? ¿Una persona jurídica o una cosa mercantil? Es una cosa mercantil. ¿Y la sociedad qué es? Una empresa. ¿Es una persona colectiva o persona jurídica? Entonces Persona vemos que son jurídica. totalmente diferentes. Entonces usted en un privado no puede confundir empresa con sociedad. Eso no lo vaya a hacer. Porque si usted confunde ese término, está mal. Entonces no es lo mismo hablar de sociedad que hablar de empresa. ¿Por qué? Porque la empresa es catalogada como una cosa mercantil. Mientras que la sociedad es una persona jurídica. Entonces, son términos totalmente diferentes. Luego sigue estableciendo, se regirá por las disposiciones de este código. Entonces, este código regula esa situación. Y en su defecto, por la aplicabilidad supletoria, se puede dar que el derecho civil usted lo traiga al derecho mercantil. Sí se puede dar. Eso lo puede traer usted a lo mercantil. Ahora, ¿cuál es el requisito? Puede haber aplicabilidad del Código Civil al Código de Comercio, pero me establece cuáles son los requisitos. Los requisitos es que para poder aplicar el derecho civil al derecho mercantil, lo que yo vaya a aplicar no vaya a ser contraria a los principios que rigen el derecho mercantil. Y decíamos la clase pasada que cuando hablamos de principios, los principios son aquellas directrices, bases, fundamentos que nos sirven para tres situaciones: crear, interpretar y aplicar una norma jurídica. Y cuando usted va a aplicar el Código Civil, tiene que tener en cuenta esos principios. ¿Cuáles son esos principios del derecho mercantil? Licenciado, Verdad muy buen sabida, día. buena fe. Sí, buenos días, Diego. Entre estos principios tenemos la verdad sabida, la buena fe guardada, toda prestación se presume onerosa, hay intención de lucro.
Básicamente estos principios serían, licenciado, son los principios Agreguemos filosóficos. también, podemos agregar sencillez, brevedad. Sencillez y brevedad. Gracias, Y licenciado. brevedad, porque recordémonos que lo que tratamos es eso, de que sea rápido. Vamos a agregar también la seguridad jurídica. Eso también es algo de los principios del derecho mercantil. Toda prestación se presume onerosa y eso incluso lo tenemos implícito. Alguien que me pueda leer con fin lucrativo, Ruth, no sin fines lucrativos, porque ahí ya estaríamos en otra situación, es con fin lucrativo. Por ejemplo, el artículo 2. Alguien que me lea el artículo 2. Artículo 2. Comerciantes. ¿Sí? Son Le escucho, Rocío. comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualesquiera actividades que se refieren a lo siguiente. Volvamos a repetir, por favor, la Rocío. industria. Empecemos de nuevo. Artículo 2. Comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro. Ahí estamos. ¿Con qué fin? Fines de lucro. Ahí está implícito el principio de lucro. La intención del lucro, ahí está inmerso en el artículo 2. Ahí está el principio de interés de lucro. Toda prestación se presume onerosa. En derecho mercantil, nada es gratis, solo el curso de preparación de privados. Ese sí es gratis. Pero de ahí, en mercantil, todo se presume oneroso. En mercantil, nada es gratuito. Si usted va a prestar un servicio, si usted va a realizar un acto mercantil, lleva implícito el lucro. La sencillez es otro principio. En derecho mercantil existen esos principios. Entonces, significa que esos principios van a ser aplicados en el derecho mercantil cuando yo voy a aplicar derecho civil a derecho mercantil. ¿Cuándo puedo aplicar el derecho civil al derecho mercantil? Por ejemplo, en los contratos. En el tema de contratos, es susceptible poder aplicar el derecho civil y lo podemos aplicar, pero siempre y cuando esa aplicación de esta norma no lleve implícito violentar los principios del derecho mercantil. Tenemos también características del derecho mercantil. ¿Cuáles son las características del derecho mercantil? Se los voy a hacer la presentación y me dicen si vemos. ¿Sí logramos ver? Sí, licenciado. Muy bien, entonces, Solo hay que ampliarla. muy bien, solo se recuerdan, vamos a ver esto. Esto fue el ratito que vimos el derecho mercantil como un fenómeno de comercio. Hablábamos que el comercio era necesario y es necesario para crear riqueza. Hay que verlo desde el punto de vista económico, es la creación de riqueza. Desde el punto de vista jurídico, el derecho mercantil, existen instituciones reguladas, instituciones que me van a establecer cómo se debe llevar a cabo el comercio. El código de comercio lo ve desde el punto de vista jurídico. Historia del derecho mercantil, realmente, pues, historia del derecho mercantil es algo que ustedes, pues, van a estudiar por su parte. Hay que estudiar un poquito de la historia del derecho mercantil. Por ejemplo, el tema de los códigos de comercio que han existido es algo de la historia del derecho mercantil. El derecho mercantil en la antigüedad, pues, el trueque es el primer antecedente del derecho mercantil, es el trueque. En la Edad Media, pues, ya surgen esas corporaciones, ya se trata de ver los navíos, el tema de trasladar mercaderías a través de la vía marítima, los barcos. Ahí vemos esa situación. Y en la Edad Media es donde realmente surgen el tema de las sociedades. Esa sociedad colectiva, que es la primera sociedad que surge en la Edad Media. Ahí es donde nacen esa necesidad de asociar en la Edad Media. En la Edad Moderna, pues ya vemos, el derecho mercantil pues va creciendo día a día, se van viendo nuevas formas de contrataciones. La edad contemporánea, la que hoy en día se ve, por ejemplo, la contratación virtual, la contratación por medios electrónicos, es parte de la edad contemporánea. Lo que hoy en día usted a través del Facebook, por ejemplo, pide algo en línea, a través de las diferentes plataformas digitales, usted solicita o requiere servicios, por ejemplo, la contratación de Netflix, es algo que usted ya ni siquiera, o sea, lo hace desde su casa.
Eso es cómo el derecho mercantil ha evolucionado de ese trueque que se daba entre dos personas. Ahora, sin existir ese contacto, ya da derecho mercantil. Ya existe el derecho mercantil. El derecho mercantil en su naturaleza jurídica. En su momento se cree que el derecho mercantil era del derecho público. ¿Por qué? Porque intervenía el Estado. Porque en un momento determinado el Estado fue del derecho mercantil. Pero luego vemos la separación de que no es parte del derecho público, pues el derecho mercantil. El derecho mercantil pertenece a la esfera privada, porque es esa relación que se da entre particulares. Esas contrataciones se dan entre particulares. Ahora, ¿el Estado puede contratar con una persona jurídica? Sí, puede contratar. Ahora, pero eso sigue siendo del derecho privado. Cuando contrata el Estado, sigue existiendo en un momento determinado el derecho privado, salvo, por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado que regula el tema de contratos. Ahora esos contratos, pues en un momento determinado, sí se vuelven contratos de la esfera pública, pero se da entre particulares. Por ejemplo, hay un contrato que se da mucho en las instituciones del Estado. Imaginémonos que pues, si usted trabaja en una institución del Estado, cuando usted va lleva su pachoncito y va a servirse de agua. El contrato que el Estado hizo con esta persona, voy a hacer publicidad, porque hay que hacer publicidad para los ejemplos. Por ejemplo, este contrato que se da entre Agua Pura Salvavida o Scandia, que son algunos de los proveedores, ¿qué contrato tendríamos ahí? ¿Qué contrato creerían ustedes? ¿Sería el de suministro, licenciado? Contrato de suministro. ¿Y es un contrato civil o un contrato mercantil? Mercantil. Es un contrato mercantil. Y vemos, por ejemplo, el contrato de suministro de servilleta, café, todo eso que se da entre el Estado, son contratos de suministros. Y esos son contratos privados. Claro, ¿participa un ente público? Sí, pero sigue siendo un contrato privado. ¿Por qué? Porque si yo voy a reclamar, yo como proveedor reclamo el incumplimiento del contrato, el Estado no me ha pagado, no me voy a ir a un económico coactivo, no me voy a ir a un contencioso administrativo, no me voy a ir a un juicio de cuentas. Me voy a ir a un juicio sumario, porque es el proceso tipo en materia mercantil. Entonces vemos que aunque venga el Estado en aquellos contratos que no tienen naturaleza pública, que no son de naturaleza pública, sino que son de naturaleza privada, siguen siendo contratos privados, porque es una relación privada. Se puede dar entre particulares o bien el particular con el Estado. Ahora, diferente es cuando el Estado realiza algunos actos que pueden ser catalogados como de comercio. Eso no significa que el Estado se vuelva comerciante. Por ejemplo, todos aquí fuimos a la biblioteca de la universidad, espero que la hayan conocido. Sí fueron a la biblioteca, por lo menos. Sí, licenciado. ¿Te recuerdan que en la entrada de la biblioteca, no aquella señora que vendía cosas típicas, no, pero en la entrada habían vasos, habían llaveros, lapiceros, que tenían el escudo de la facultad? ¿Y esos quién los vendía? ¿O de la facultad o de la universidad? Los encargados de biblioteca. ¿Hay interés de lucro ahí? Sí, hay interés de lucro. Ahora, ¿será que la universidad tiene la calidad de comerciante? Porque está realizando actos de comercio. No. Y eso lo hace la exclusión en el artículo 13. El artículo 13 del Código de Comercio me establece que aunque una institución o una entidad pública realice actos de comercio, no significa que son comerciantes. Un ejemplo, la universidad. La universidad vende souvenirs. Cuando usted va a visitar la universidad, pues encontraba llaveros dentro de la biblioteca, por ejemplo. Y eso no significa que sea comerciante la universidad, porque el Código de Comercio excluye esto. ¿Por qué? Porque el derecho mercantil es de la esfera privada. No interviene, no es parte del derecho público. Es parte del derecho privado, porque hay intereses privados
en juego dentro de una contratación. Luego también tenemos principios, pues decíamos la buena fe y la verdad sabida, que son principios que rigen a la contratación mercantil. La buena fe. Cuando usted contrata debe tener esa buena fe en contratar. Buena fe en saber que está haciendo un contrato. Verdad sabida. Usted tiene que decirle al que le va a adquirir un servicio en qué consiste el servicio. ¿Cuánto va a pagar por el servicio? ¿Cómo va a ser la forma de pago? ¿Cómo se le va a prestar el servicio? ¿Cómo se utiliza el bien? Todo eso debe estar dentro de los contratos. Verdad sabida y buena fe. El dinero se reputa siempre productivo. Vean esto interesante. Las tarjetas de crédito. Eso cualquiera le ha pasado que el tope que le han dado a ustedes de, por ejemplo, 10,000 quetzales. Cuando usted se viene enterando, debe 70,000 quetzales. Y usted dice, pero ¿cómo fue que pasó eso? Pues hay un principio en mercantil que se denomina que el dinero se reputa, siempre va a haber productividad en el dinero. El dinero jamás en mercantil se queda guardado. El dinero es porque tiene que ir aumentando, va creciendo. Por eso los bancos dan préstamos. Porque el dinero tiene que volverse productivo, tiene que producir el dinero. Por eso los intereses que usted paga en una tarjeta de crédito no pagó el día de corte, ¿qué significa? Que se le va a sumar ese interés a su nuevo capital. ¿Cómo se conoce, cómo se denomina eso? Capitalizar el interés. ¿Cómo se denomina? A ver ahí los que ha estudiado. ¿Cómo se denomina o cómo se le da esa situación? ¿Cómo? Anatocismo. Anatocismo. El anatocismo es la capitalización de intereses. ¿Cómo funciona eso? ¿1,000 quetzales de interés? ¿Cuánto estaría usted pagando de interés? Mensuales. El 1%. 10%. ¿El 1%? Es el 1%. El 1%. ¿Cómo es el 1%? Usted no pagó el primer mes. Esa cantidad que tenía que pagar intereses. Bueno, pues ahora, ese capital, ¿cuánto era el capital que teníamos? Para ver si están poniendo atención. 10,000. Sale. 10,000 quetzales. ¿Cuánto tenía que pagar de intereses? 1,000 quetzales, por ejemplo. No pagó este mes, ¿qué sucede? A estos 10,000 se le van a sumar 1,000 más. ¿Cuánto es el capital ahora? 11,000. 11,000. Ahora sus intereses, ¿sobre qué base se van a calcular? ¿Sobre los que 10,000 o sobre los 11,000? Sobre los 11,000. 11,000 más los 11,000. intereses cargados. Ahora se está capital. Y cada mes que usted deja de pagar, se le va sumando esos intereses al nuevo capital, nuevo capital, nuevo capital. Y así se va. Es una bola de nieve. Eso es capitalización de intereses. Capitalizo los intereses. Y en mercantil está permitido. Fundamento legal de la capitalización de intereses. Porque recuérdense que aquí nos vamos a ir de un lugar para otro. Aunque normalmente si es mucho numérico, normalmente, aunque no tenga experiencia en los business. Por favor, alguien que me localice el tema de la capitalización de intereses. Artículo 37 del Código de Comercio. Artículo 37. 37. Veamos si es el 37. ¿Cómo será ahí por obligaciones de las obligaciones y los contratos mercantiles? Vamos a ver el 37. No, que eso habla de la capitalización de la reserva legal. Ajá, vieron que es diferente. Por eso hay que tener sentido de ubicación. Porque en el libro que nos decía el compañero, estamos en el libro primero, que hay que regular el comerciante y sus auxiliares. ¿Sí? El 691, licenciado. 691. Tranquilos, tranquilos. Vámonos al 691.
¿Alguien que me lo lea, por favor? Ángela. Sí, licenciado. Artículo 691, capitalización de intereses. En las Solo veamos algo obligaciones mercantiles interesante. se podrá pactar Solo veamos, la por favor. capitalización de intereses. Veamos, Ángela. Les voy a dar otro tips para leer la ley. Y ese tips les va a servir en privados. Ese tips es para que ustedes, el examinador, sepa que usted sabe leer la ley. Y además significa que le va a llevar un poquito de tiempo. Por ejemplo, ese artículo 691, ¿a qué capítulo pertenece? ¿Y a qué libro? Libro 4, obligación. Libro cuarto, LIC y... Ahora, ¿cómo leería yo Capítulo. este artículo? ¿Cómo leería yo este artículo? Les voy a dar el tips. ¿Cómo leería yo este? Libro cuarto, obligaciones y contratos mercantiles. Capítulo único de las obligaciones en general. Artículo 691, capitalización de intereses. ¿Se escucha bien o no se escucha bien que usted lea así? Escucha muy bien. ¿Qué significa? Usted le está diciendo al examinador, licenciado, ese artículo pertenece al libro cuarto que se refiere a las obligaciones y contratos mercantiles. Y además es de las obligaciones en general. Lo lee. Entonces, para leer un artículo, usted se va, por ejemplo, capítulo, libro, y usted dice a qué pertenece. ¿Por qué? Porque eso significa tener sentido de ubicación. Porque si usted lee capitalización de intereses, solo así, no va a saber de qué está hablando. Pero en cambio, si usted primero dice, es de las obligaciones, ¿qué significa? Que en las obligaciones mercantiles va a existir capitalización de intereses. Leámoslo, por favor, Ángel. Ahora sí. ¿Cómo lo leería? Ahora vamos a ver. Practique usted aquí, practiquen. Muy bien, licenciado. Libro cuarto, obligaciones y contratos mercantiles. Capítulo 1, único, perdón. Artículo 691, capitalización Pero de capítulo intereses. único, ¿de qué se refiere? Perdón, capítulo único de las obligaciones en general. Muy bien, ahora sí. Artículo 691, capitalización de intereses. Por favor. En las obligaciones mercantiles se podrá pactar la capitalización de intereses siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que aplique los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trate. Muy bien, entonces la capitalización de intereses en mercantil está permitido. Eso está permitido. Entonces, y algo interesante. Alguien ahí está platicando, ¿no? Es que no. Micrófono les encargo. Ahora, ¿está permitido la capitalización de intereses en materia civil? ¿Qué opinan ustedes? No, licenciado. En el artículo 1949 del Código Civil, decreto 106, está prohibido. Muy bien, leámoslo, por favor. Artículo 1949. Queda prohibida la capitalización de intereses. Se exceptúa a las instituciones bancarias que se sujetarán a lo que sobre el particular establezca la Junta Monetaria. Ahora le hago la pregunta. Y aquí viene esto. ¿Pero de qué contrato me está hablando usted de intereses legales? ¿De qué contrato será? Mutuo. Del mutuo. Entonces, ¿cómo me tendría que haber leído el artículo? El título octavo. Ajá. Del mutuo. Ahí estamos. No es regaño, no lo tomen como regaño, no es como regaño. Créanme que yo no lo hago como regaño, yo no lo hago como regaño. Lo hago para que el examinador vea que ustedes saben. Entonces usted lo que va a hacer es, por ejemplo, título octavo del mutuo, que significa que en el mutuo, que es el préstamo como conocemos nosotros, no está permitido la capitalización de intereses. Porque si yo leo, por ejemplo, 1947, el examinador sabe, porque el examinador tiene que saber de derecho, si no, no, ¿para qué está examinando, verdad? Pero hay que demostrarle al examinador que usted sabe. Entonces usted tiene que leer. Vean, eso es como que yo le dijera, por ejemplo, ¿qué es la hipoteca? ¿Cómo definen la hipoteca? Vamos.
Licenciado, muy buen día. Buenos días. Una definición de hipoteca. Ajá. La hipoteca es un derecho real de garantía constituido sobre un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación futura. Bueno, veamos algo que usted hizo y es lo que se tiene que hacer cuando se define algo, cuando se dice algo en el derecho. Cuando usted me dice derechos reales, usted ya hace lo que uno hace, ¿verdad? Aquí están los derechos reales. Hay de goce, de mero goce y de garantía. Y dentro de la garantía hay la hipoteca. ¿Qué hizo usted para definir? Se fue al origen. Y me dijo, es un derecho real. Ah, pero según la clasificación, esas 3 clasificaciones, es un derecho real de garantía. Va, ¿y sobre qué recae? Sobre bienes inmuebles. ¿Para qué sirve? Para garantizar obligaciones. Entonces vemos que tiene que existir un origen de todo. Igual cuando usted define. Por ejemplo, aquí estamos hablando del interés legal, pero ¿en qué? En el contrato de mutuo. No sé si me doy a entender qué es lo que se pretende o qué pretendo yo con ustedes. Sí me captaron esa idea, que cómo se debe hacer para leer. Es que, miren, hasta en la lectura de un artículo, el examinador va a saber qué tan preparado va usted. Por eso les decía, no va a decir usted, es que la ley dice. La ley no dice. O cuando usted va a leer de una vez al artículo, no. Váyase al origen. ¿Qué institución está regulándose con ese artículo? ¿Dentro de qué institución está inmerso ese artículo para comprender lo que estoy diciendo? Y no esa manera de regaño, no esa manera de regaño, esa manera de que ustedes tengan esa técnica. Recuérdense que en el privado le van a examinar la técnica jurídica, esa técnica que usted debe tener, cómo lee un artículo, cómo maneja una ley, cómo se expresa usted en un privado. Porque usted es como que usted llevara una audiencia, como que usted estuviera en una audiencia. Así se refiere. Entonces, no sé si captamos la idea, lo que se pretende. Está claro, licenciado. Muy buenos días. Es para Sí, extender un poco la memoria, ¿verdad, licenciado? ¿Mande? Es como para extender un poco más la memoria. Sí, es que por eso les decía, es que miren, es que yo no entiendo, bueno, tal vez yo soy marciano, ¿verdad? Pero yo lo que les digo es, en un examen usted debe ir con vasto conocimiento, con mucho conocimiento, porque es el único momento en su privado en el cual usted realmente estudia, realmente se prepara. Entonces prepárese para la vida, prepárese no solo para un examen. El examen privado es un trámite, es una cuestión administrativa, si usted lo quiere ver, pero le espera un mundo del derecho, le espera un ejercicio profesional. Le espera un mundo competitivo con más de 36,000 abogados, que puede ser que estén mejor preparados que usted. Usted prepárese, esfuércese, expanda su conocimiento. La ciencia del derecho es hermosa, es que el derecho es hermoso, pero hay que saberlo conocer, hay que saberlo amar. No hay que odiarlo, hay que amarlo. Pero ¿cómo amo yo algo? Porque lo conozco, lo desmenudo, veo cómo aprender de todo. No les digo se van a tardar 4 años en un privado, porque no es la razón de ser, es que salgan luego, pero que salgan bien preparados. No es con un resumen que voy a ir a un privado, no es con un cuestionario que voy a ir a un privado, voy a ir a un privado porque leí, entendí lo que estoy leyendo. Esa es una breve introducción. Bueno, continuemos entonces. Les decía entonces que tenemos ese principio de interés. Entonces el dinero es fundamental en derecho mercantil. Y se da, por ejemplo, en las tarjetas de crédito. Esa productividad del dinero. El dinero debe ir produciendo y eso es la capitalización de intereses, por ejemplo. Eso es un ejemplo en derecho mercantil. Cómo el dinero se reputa que siempre debe ser productivo. Siempre debe producirse. Ahora, usted me dice, mire, licenciado, pero ¿cómo me van a aplicar a mí el derecho mercantil si yo no soy comerciante? Se supone que el Código de Comercio está creado para los comerciantes. ¿Por qué a mí como particular me aplican el anatocismo si yo no soy comerciante? Yo soy un particular. ¿Por qué es que se puede aplicar el derecho mercantil a los particulares? Ejemplo, las tarjetas de crédito. ¿Por qué creerían ustedes? Porque es un negocio mixto. Léame, por favor, el negocio mixto. Veamos, por favor.
Interpretemos esa norma jurídica. Y eso está en el título preliminar. En el artículo 5. Por favor. Negocio mixto. Cuando en un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicará las disposiciones del mismo. Muy bien. Hay un principio en la doctrina. ¿Cómo se le conoce ese principio? Que me establece que el poder aplicar a mí particular me pueden aplicar en cualquier contrato mercantil, cualquier cuestión mercantil, títulos de crédito. Principio de atracción mercantil. Colóquele a su, si quiere ahí colóquele, pero no vaya a hacerle la gran letrota ahí. Colóquele en el artículo 5, si usted quiere, colóquele principio de atracción mercantil. Así se le denomina la doctrina. ¿Por qué? Porque lo mercantil atrae a lo civil. Aunque usted sea particular, pero usted firmó el contrato, estampó su firma, dio su consentimiento, disculpe, pero aquí se aplica el derecho mercantil. Mire, pero es que es un robo el que me están haciendo porque me están aplicando, me aumentaron el capital. Sí, pero disculpe, pero mercantil así es. Nadie le puso una pistola en la cabeza para que usted tomara la tarjeta de crédito. Pero es que, mire, ahora me dieron 10,000 y ahora me están cobrando 70,000 quetzales. Bueno, puede ser que sea más lo que le estén cobrando, entonces vámonos a un juicio que nos apliquen el interés legal que establece el Banco Guatemala. Pero hay que tener mucho cuidado en mercantil. Yo no les digo no hagan contratos mercantiles, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que saber que en mercantil el dinero se reputa siempre productivo. La sencillez y la brevedad. Veamos la sencillez y la brevedad. Y aquí vamos a ir agotando contratos. Se recordarán que yo les decía que mercantil tiende a ser rápido, brevedad, rapidez. Brevedad significa rapidez. Yo les daba el ejemplo y veíamos contratos y títulos. Vean, y aquí pongan mucha atención. En mercantil hay algo que se denomina relación de los títulos de crédito con contratos mercantiles. Hay títulos de crédito que están íntimamente ligados con los contratos mercantiles. ¿Qué significa? Que si no existe este título de crédito, no va a existir este contrato mercantil. Ponga mucha atención, por favor. Veamos lo siguiente. Y aquí vamos a encontrar sencillez y brevedad. Todos aquí han visto las tiendas donde venden a crédito, ¿verdad? Usted va por la sala, va por el amueblado, va por la cama imperial, va por una refri, por una lavadora. Díganme nombres de lugares donde vamos a hacerle publicidad. Lo bueno es que no nos pagan. Gallo más gallo. Gallo más gallo, nos dice Ileana. Agencia Guay. Agencia Guay. Valle. Curazao. Electra. Electra, que ahí los anda persiguiendo el cobrador de Electra. Tiendas Max. Ahí estamos. Y hasta risa les da porque se han corrido. No, es broma, es broma. Bueno, ahí tenemos varias tiendas. Varias tiendas. Ahora pongamos atención. Micrófonos, por favor, les encargo sus micrófonos, por favor. Por favor, los micrófonos. Es que no me da chance entre explico y apago micrófonos. Vale. Les decía, por ejemplo, veamos la sencillez y la brevedad. Les hago la pregunta. Cuando ustedes van a esos lugares, ¿habrá algún kiosco donde diga abogado y notario o diga notario ahí? ¿Han visto ustedes? No. No hay. Ahora bien, usted hace contratos con esta persona, con agencias Guay, Electra, el Gallo más Gallo y diferentes tiendas. Usted saca el crédito, su amueblado de sala, por ejemplo, ahorita con la era digital, la computadora y todo. Usted hizo un contrato. ¿Qué contrato haría ahí? ¿Contrato de adhesión, licenciado? No. Hizo un contrato de compraventa. Usted compró porque se llevó en el carrito la sala, la televisión, la computadora, la impresora, todo lo que necesitaba. No lo pagó en ese momento porque lo sacó al crédito. Hizo un contrato de compraventa al crédito, podría ser, ¿no? Compraventa, pero ¿fue civil o fue mercantil? Mercantil. Mercantil. ¿Por qué es mercantil?
porque es entre un comerciante y un particular. Y la otra cuestión, porque el comerciante, su objeto social, su razón de ser de este comerciante es la compraventa de mercaderías, vender mercaderías. Ahora bien, usted hizo un contrato de compraventa mercantil al crédito. La pregunta del millón es, ¿la hizo en escritura pública, documento privado, se fue a traer al alcalde de Guatemala o al alcalde de Misco para que le autorizara ese contrato? No, No. No, licenciado. ¿En dónde hizo constar ese contrato? Documento privado. Veamos si en documento privado. Veamos si será que documento, y aquí por eso pongan mucha atención. Es muy interesante. Fíjense que, vámonos a los títulos de crédito. ¿Qué compañero documento privado? Diga, yo fui, no le va a pasar nada. Yoli. Vaya. Tiene ahí su código de comercio. Léame, por favor, el artículo 591. Por favor. Así rapidito, por favor, rapidito, así se nos aprovecha el tiempo. Claro que sí, licenciado. Perdón, licenciado, fíjese que no tengo mis lentes, me está molestando un poquito. Si gusta se lo leo yo, licenciado. Que lo lea la otra compañera. Pongamos atención. Léalo, compañera. Capítulo... ¿Me escucha, Ilic? Sí, le escucho, le escucho. Capítulo 11 de la factura cambiaria. Artículo 591. Factura cambiaria. La factura cambiaria es el título de crédito emitido en forma física o electrónica que en la compraventa de mercaderías... ¿Que en la qué? ¿Que en la qué? En la compraventa de mercaderías. Mercaderías, sigamos leyendo. O en la prestación de servicios, el vendedor o prestatario de un servicio libra y entrega o remite al comprador o beneficiario de un servicio la factura cambiaria que se emite incorpora un derecho de crédito sobre la ¿Qué totalidad. incorpora la factura cambiaria? Un derecho de crédito. ¿Sobre qué es el crédito? La totalidad o sobre parte insoluta de la compraventa o prestación de servicios. Ahí estamos. Entonces, ¿la factura cambiaria qué es en primer orden? ¿Qué es la factura cambiaria? Un título de crédito. Un título de crédito. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se crea una factura cambiaria? Cuando se lleva a cabo una compraventa mercantil al crédito. Al crédito. Entonces, para que exista la factura cambiaria, ¿qué tuvo que haber existido previamente? La compraventa. La compraventa mercantil, pero ¿cómo? ¿Pero la compraventa qué? ¿Civil, mercantil o qué? La compraventa mercantil. Mercantil, ¿al contado o al crédito? Al crédito. Al crédito. Crédito, al crédito. Entonces, pongan atención. La factura cambiaria es un título de crédito que nace cuando se lleva a cabo una compraventa mercantil al crédito. Y eso lo ve usted cuando fue a sacar electrodomésticos, televisión y todo. A usted no le dieron, mire, aquí está su testimonio de la escritura pública de compraventa mercantil. O mire, aquí está el documento privado. A usted solo le dijeron, firme la facturita, por favor. Y hasta acá decía, factura cambiaria libre de protesto. Entonces, la factura, ¿sí? Entonces, veamos algo interesante. La factura cambiaria va a existir cuando se hizo una compraventa mercantil al crédito. Y ahí hubo rapidez y sencillez, sí, porque si ustedes se dan cuenta, el vendedor de la tienda, bueno, colocó electrodomésticos, colocó lo que usted se va a llevar, cómo lo va a pagar, con cuántas cuotas, todo quedó en la factura. Aquí en la factura está el contrato. Eso, por favor, hay que tener claridad. No es que va a existir aquí el contrato y aquí la factura. No. En un mismo documento llamado factura está el contrato metido. Aquí está incorporado el contrato. El contrato está en la factura. Porque en la factura dice la forma de pago, plazos, condiciones, todo está en la factura. Todos los pactos contractuales están inmersos en la factura. Y ahí es rapidez y brevedad, porque ese contrato se hizo así, mercantil
el tiempo significa dinero. Mientras más rápido usted contrata, más dinero se obtiene. Por eso es que debe existir sencillez y brevedad en los actos mercantiles. Un ejemplo, la factura cambiaria. En menos de 5 minutos usted ya hizo un contrato. No fue al notario, no hizo firmas legalizadas. No hubo necesidad de eso. ¿Por qué? Porque el derecho mercantil ha creado instituciones que permiten esa sencillez y brevedad. ¿Comprendimos esa parte? Si no, se las vuelvo a explicar. Sí, licenciado Villatoro, yo tengo una consulta. Diga. Yo he visto, pues no he tenido yo la facultad de ver cómo realmente funciona o cómo es que hacen esa gestión en cuanto a emiten la factura y cuando compran el crédito, igual emiten la factura y también emiten un pagaré. Ah, pero eso ya es, eso fíjese que eso es porque quieren un respaldo más. Yo, la verdad, no entiendo la razón de ser de un pagaré. No tendría razón de ser porque al final el pagaré y la factura cambiaria, ambos son ¿qué? Son títulos de crédito. Títulos de crédito. Y en el pagaré usted lo que va a colocar es la promesa incondicional de pago de dinero, promesa, me va a pagar a futuro. Y ahí coloco la forma de pago, los plazos, intereses. Y si hacen fíjense que tal vez hacen el pagaré por el tema de intereses. Porque en la factura solo vamos a colocar nada más la mercadería. Si quiere, léame el artículo 594, por favor. Artículo 594. Otros requisitos. Además de los requisitos que establece el artículo 386 de la factura cambiaria, debe contener: 1. El número de orden del título librado. 2. El nombre y domicilio del comprador. 3. La denominación y características principales de las mercaderías vendidas. 4. El precio unitario y el precio total de las mismas. La omisión de cualquiera de los requisitos de los incisos anteriores no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura cambiaria, pero esta perderá su calidad de título de crédito. Oh, y el contrato sigue existiendo, aunque la factura ya no exista. Veamos el 595, por favor. Artículo 595. Pago en abonos. Cuando el pago haya de haberse en abonos, la factura deberá contener, en adición a los requisitos expuestos en el artículo anterior: 1. El número de abonos. 2. La fecha de vencimiento de los mismos. 3. El monto de cada uno. Los pagos parciales se harán constar en la misma factura, indicando asimismo la fecha en que fueron hechos. Si el interesado lo pide, se lo podrá extender constancia por separado. Muy bien. Si nos damos cuenta, en ningún momento establece intereses. Entonces, lo que hace esta gente, y eso sí está mal, porque eso sí está mal, es crear facturas cambiarias y crear pagarés. ¿Por qué? Porque en el pagaré sí puedo agregar intereses. En cambio, en la factura no puedo agregar. Y la factura, al igual que el pagaré, son títulos de crédito. Y si usted no me paga un abono de la factura cambiaria, yo lo ejecuto a usted. ¿Cuál es mi título ejecutivo? La factura cambiaria. Ahora, no me paga también acá los abonos en el pagaré. Ah, aquí le voy a cobrar el pagaré, pero le voy a cobrar intereses que ya estaban implícitos, establecidos. Hasta mora, ¿verdad? Hasta mora. Pero eso ya es en materia procesal. Entonces, eso es la razón de ser de que puedan crear pagaré. Pero yo no entendería que lo hacen por cobrar intereses. Pero realmente la sola factura es título ejecutivo. Y con eso ejecuto yo si usted no me paga por abonos como se establece en la factura cambiaria. No sé si comprendimos. Muchas gracias, licenciado. Sí. Licenciado. Sí, le escucho. Licenciado, fíjese que también cuando uno compra al contado, emiten factura cambiaria. Pero y no lo deben de hacer. No lo deben de hacer. Fíjese, licenciado, que tiene lógica por lo que usted acaba de decir, que contiene el contrato de compraventa mercantil. Por eso. Pero, sí, lo hacen por el contrato que va inmerso, pero si usted lo hace al contado, debería ser una factura contable, no una factura cambiaria. Porque, fíjese, licenciado, perdón, fíjese que extienden la factura cambiaria como una situación de cuando uno va a recoger digamos, donde le entregan la mercadería. Entonces, y cuando le entregan la mercadería a uno, le entregan la factura. Propiamente. Propiamente, sí. Y entonces le ponen, a las dos le ponen de entregado. Pero realmente, fíjese que yo no, bueno, no hay razón de ser de crear una, porque al final si usted hace una factura contable, igual la factura contable, es que la factura contable es porque usted está pagando en ese momento.
Claro, lleva inmerso un contrato, sí, podría ser, pero la factura cambiaria, su razón de ser es que se va a crear únicamente cuando es compraventa de mercaderías al crédito. Si usted no está comprando al crédito, no tendrían por qué extenderse facturas. Ahora, ¿lo hacen en la práctica? Usted lo acaba de decir, y sí lo hacen mucho en la práctica, pero no se tendría por qué. ¿Sí, Alejandro? Licenciado, buen día. Fíjese Buenos que días. yo sí tengo la duda y siempre que he recibido clases de mercantil, no sé si ustedes como abogados me puedan indicar en qué ley y artículo regula factura contable como tal. Es que tendría, mira, aquí tendría que ser, por ejemplo, el código tributario. ¿Es factura contable o factura comercial? Pues podría ser factura comercial, pero al final, ¿por qué se le llama factura contable? Porque usted lleva Es una que facturas contabilidad. contables son las dos. Yo como auditor sí difiero mucho con esa terminología que utilizan los abogados en decirle factura contable a la factura comercial. Entonces, y siempre en mis clases de derecho he diferido mucho con eso. Si hoy sí me animé a preguntar. Ay, pero está bien. Fíjese que aquí viene algo interesante. Y muy bien, Alejandro, porque al final cada uno en su áreas, ¿verdad? Porque en el área, pues, a mí me preguntan algo de contabilidad, es como que me preguntaran algo de la NASA, ¿va? Ando perdido, porque no es mi campo, no es mi área. Pero qué bueno que usted nos, pues podríamos decir entonces ahora las facturas comerciales, que también, como usted dice, las que malamente uno le dice factura contable, pues son facturas comerciales, desde el punto de vista contable. Entonces, pero muy buena su intervención. Y eso está perfecto porque aquí estamos aprendiendo todos. Gracias, licenciado, muy amable. No, a usted gracias por la intervención. Y ahí pues nos aclara también muchas cosas. Ahí tengo a Hielo o Gelo, no sé quién será, disculpe. Licenciado, solo una consulta regresiva con el tema de las facturas cambiarias. El compañero que se dio, ¿verdad? Decía que en la práctica, en las compras al contado, extienden facturas cambiarias, pero y como recordemos también que las facturas cambiarias son canceladas y sustentadas con los recibos de caja. Entonces, cuando una compra es al contado y le extienden el recibo de caja, eso indica que pagó directamente. Que pagó en su totalidad. Por eso es de que hay algunas empresas que extienden este tipo de facturas, aunque no es lo correcto, como usted ya lo indicó, ¿verdad? Sí, porque si, fíjense que no es tanto, ¿no? Porque si leíamos el artículo 591 y lleva implícito que es la compraventa de mercaderías y luego nos establece, incorpora un derecho de crédito. O sea que la factura cambiaria lleva esa compraventa de mercaderías o prestación de servicios, pero al crédito. Si no es al crédito, no va a existir una factura cambiaria. Eso es lo que la ley me establece. En la práctica, si hace otra situación, es totalmente ajeno a lo que tendría que regular nuestra ley. Fíjense que con ustedes yo no sé, pero se me va el tiempo muy rápido. Nos quedan menos de 5 minutos. Bueno, les iba, siempre en la brevedad, la sencillez, vamos a ver otros contratos y títulos, porque aquí vamos a ir adelantando, no vamos a llevar un orden en el código. Hoy, por ejemplo, vimos la factura cambiaria así con un contrato que es de compraventa mercantil y vimos ahí que hay sencillez y brevedad, basándonos en los principios del derecho mercantil. No sé si ya tendríamos por ahí a la licenciada de Derecho Notarial. Licenciado, perdone una pregunta así rapidito, perdón la interrupción. Usted hablaba de que tanto la factura cambiaria como el pagaré son títulos ejecutivos, ¿verdad? Sí, los 13 títulos. Los 13 títulos. La diferencia es que en la factura cambiaria, digamos, aquí no se pueden cobrar intereses moratorios, a diferencia que en el pagaré sí, ¿verdad? Sí, porque si usted, por ejemplo, vamos al pagaré, mientras se reúne la licenciada de Derecho Notarial, así rapidito. Aquí estoy, buenos días. Ay, perdón, licenciada, perdón, licenciada. Bueno, nos quedamos aquí, compañeros. No tenga pena, Alex, si quiere termine lo que le estaba diciendo al compañero, igual tenemos 5 minutos. Ay, sí, mil gracias, licenciada, disculpe. Solo para que veamos el pagaré, por favor, léame el artículo 490 y 491, por favor, del Código de Comercio. Así rapidito. Compañero. Artículo 490, licenciado. Muy bien. Por favor, Yesenia. Requisitos.
Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, el pagaré debe contener: 1. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 2. El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. Artículo 491, dijo también, ¿verdad, Lick? Sí, por favor. Intereses. En el pagar podrán establecerse intereses. En pagar no. En el ¿En él? perdón, así me aparece aquí en mi ley, disculpe. Esa ley no la va a llevar, por favor. No, le voy a agregar ahí la E. En el pagaré. Agréguele ahí la E en el pagar, porque en el pagar estamos feos ahí. Sigamos. Así está aquí. En el pagar podrán establecerse intereses. Pagaré. 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 Podrán establecerse intereses convencionales. También podrá estipularse que el pago se haga mediante amortizaciones sucesivas. Ahí estamos. Si se dan cuenta, diferentes, la factura cambiaria con el pagaré. Ambos son títulos de crédito, sí, pero la factura cambiaria surge de una compraventa mercantil al crédito o de un servicio prestado al crédito. El pagaré es un título de crédito representativo de mercadería que no necesita implícito un negocio jurídico subyacente. No debe existir un negocio para poder crear un pagaré. Yo puedo crear el pagaré porque yo quiera, mientras que la factura cambiaria únicamente se debe de crear cuando se hace una compraventa mercantil al crédito o se presta un servicio al crédito. Bueno, con esto nos quedamos, jóvenes, acá. Gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Por favor, lean y tengan dudas, porque las dudas son importantes.